Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la segunda parte de nuestro tema del curso y que es la definición del perfil del proyecto. Si recuerdan, en la sesión pasada vimos la primera parte y hoy nos vamos a enfocar en la segunda. Demos inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Como recordarán, en la sesión pasada estuvimos comentando un poco lo que es la cuestión del perfil del proyecto. Y uno de los puntos importantes en esta parte es el estudio de prefactibilidad y la factibilidad. Si analizan la diapositiva que tienen ahí, podemos ver que tanto en la parte de la prefactibilidad como de la factibilidad existen 4 estudios que deben de realizarse. Lo que es, por un lado, el estudio de mercado, por el otro lado, el estudio técnico, también tenemos el estudio socioeconómico y financiero y la evaluación financiera del proyecto. En ambos casos, tanto en el estudio de prefactibilidad como de factibilidad, llevamos a la práctica estos 4 estudios. Sin embargo, la diferencia principal está en el hecho de que en el estudio de factibilidad ya se hace un análisis mucho más profundo de las variables y una investigación mucho más profunda que como lo estamos haciendo o como lo hicimos en este caso en el estudio de prefactibilidad y todavía si nos vamos antes en la parte del perfil del proyecto. Entonces, será muy importante tener en cuenta que estos 4 estudios son indispensables para poder determinar la viabilidad del proyecto y por lo tanto, a partir de ahí tomar decisiones si conviene llevar a la práctica el proyecto o en su defecto rechazar la idea y mejor optar por un proyecto diferente. ¿Qué escenarios se deben de tener en cuenta en un proyecto de inversión? En un proyecto de inversión podemos tener 3 tipos de escenarios. Por un lado tenemos el escenario determinístico, por el otro lado está el escenario probabilístico y un tercer escenario sería el que significa totalmente incierto. Entonces, vamos a ver la diapositiva, por favor, para que podamos enfocarnos en las características que tiene cada uno de estos escenarios. En el primer escenario, que es el escenario determinístico, aquí se conoce toda la información sobre la alternativa de inversión, o sea que este de hecho es el mejor escenario de los 3, puesto que contamos con los elementos necesarios para pues tomar decisiones en cuanto a los proyectos de inversión. ¿Qué información o con qué información contamos? Por un lado, sabemos cuándo inicia y termina el proyecto, que ese es un dato muy importante para poder hacer una evaluación posterior del proyecto. Por otro lado, tenemos la seguridad del retorno sobre las inversiones, es decir, ya sabemos ese capital que estamos invirtiendo, de qué manera nos va a redituar y cuánto es lo que vamos a obtener de ganancia. Por el otro lado, es clara la fuente de recursos de inversión. Como sabemos, hay diferentes opciones de financiamiento para el proyecto y en este caso ya tenemos bien definida cuál va a ser esta opción o este recurso al que vamos a acudir para poder generar el proyecto, es decir, ya sabemos de dónde vamos a sacar el dinero. Y por el otro lado tenemos una certeza del comportamiento de los ingresos y los gastos. Entonces, al tener toda esta información económica y financiera, eso nos genera un escenario determinístico, ya sabemos hacia dónde vamos, ya sabemos qué es lo que requerimos, ya sabemos cuánto nos va a costar y por lo tanto pues es un escenario idóneo. Sin embargo, no en todas las ocasiones podemos tener este escenario ante un proyecto. He ahí la presencia de los otros 2 escenarios, el escenario probabilístico y el totalmente incierto. ¿Qué pasa en un escenario probabilístico? En un escenario probabilístico, aquí se introduce un ingrediente particular que es el riesgo y la incertidumbre. Hay información que desconocemos. Entonces, al desconocer cierta información, pues ya la toma de decisiones se dificulta más, puesto que hay elementos o variables con las que no contamos. ¿Cuáles serían algunas cosas que nos faltarían aquí para tomar decisiones? Por un lado, tenemos que se desconoce la duración exacta del proyecto. Y este es un problema, porque al no conocer esta duración, no podemos determinar de manera sencilla cuánto nos va a costar el proyecto y qué tanto nos va a redituar también. Es decir, hacer ese análisis costo-beneficio y rendimiento va a ser un poco más complicado, puesto que no sabemos esa duración total.
Por el otro lado, no es claro el financiamiento, es decir, de varias opciones de financiamiento que pudiéramos tener, todavía no tenemos la alternativa adecuada o idónea. Por lo tanto, no sabemos cuál va a ser nuestro costo de capital y bueno, de ahí se van a venir toda una serie de repercusiones, dado que no tenemos ese dato. Tenemos también un desconocimiento de los ingresos y los egresos, y esto nos va a repercutir directamente pues, en la cuestión financiera y económica del proyecto. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación financiera si no tenemos estos datos de cuáles son los ingresos que nos van a generar y por el otro lado cuáles son los gastos que se van a generar también pues, a partir del proyecto que deseamos implementar? Y por el otro lado no hay una certeza de la rentabilidad ni de la recuperación de la inversión. Entonces, imagínense, por eso es una cuestión de probabilidades, ¿no? Como nos puede ir muy bien en el proyecto, pues a lo mejor no, y entonces podemos tener ahí algunos problemas económicos financieros fuertes que pudieran pues generar un fracaso en el proyecto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos toque un escenario probabilístico, porque entonces habrá que hacernos de la mayor cantidad de información posible y pues tratar de que ese desconocimiento no sea tan fuerte para que el proyecto que emprendamos pues realmente tenga un éxito. Y el tercer y último escenario que tenemos es el escenario totalmente incierto. Aquí sí ya es el más problemático de los tres escenarios, porque los inversionistas no conocen nada de los proyectos a desarrollar, es decir, estamos totalmente con una venda en los ojos, no sabemos qué va a pasar con el proyecto y por lo tanto pues es un poco como ir a ciegas en cuanto al resultado que podamos obtener y el éxito o fracaso que se pueda obtener del proyecto. Por ejemplo, algunas de las características importantes de este escenario son, como lo pueden ver en su diapositiva, el tema donde se desenvolverá el proyecto es desconocido, es decir, nos estamos adentrando a un campo en el que el inversionista no conoce. Probablemente es un campo que esté de moda, es un campo que trae mucho auge, es un campo que apoya la globalización, pero sin embargo tenemos un desconocimiento del tema. Entonces, muchas veces cuando nos adentramos en proyectos en los cuales tenemos un desconocimiento profundo, pues eso nos ocasiona problemas para la toma de decisiones. Es como si yo quisiera poner un restaurante, pero no conozco nada del giro restaurantero. Entonces, ahí ya habría como que pensar e investigar antes, bueno, qué información necesito para realmente tomar la decisión de si me conviene o no poner el restaurante en un momento dado. Otro punto importante dentro de este escenario es que no se han realizado estudios relacionados con la alternativa de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tengo ni fuentes primarias ni secundarias previas de información de las cuales pueda echar mano para poder tomar una decisión y pues hacer todo este proceso de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. Por lo tanto, pues seguimos en esta cuestión de que estamos a ciegas y no sabemos realmente si el proyecto va o no va a funcionar. Las decisiones, por lo tanto, se toman en forma subjetiva. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos necesarios para hacer una buena toma de decisiones. Entonces, vamos a tener que irnos un poco por el feeling para poder determinar pues qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las acciones que vamos a tomar. Y por último, y dada este punto anterior de la decisión subjetiva, pues realmente los criterios que se están tomando en cuenta para decidir hacia dónde va a ir el rumbo del proyecto, pues es prácticamente la experiencia y los criterios que tiene el propio inversionista, los cuales podrían ser buenos y certeros, como también podrían ser malos. Aquí esto es un arma de dos filos porque pues el feeling no siempre funciona y aunque el inversionista haya tenido muy buenos criterios para determinados proyectos, pues no necesariamente esos criterios funcionan en todos los casos. Entonces sí habría que ser muy cautelosos, sobre todo cuando estamos en el escenario probabilístico como cuando estamos en el escenario totalmente incierto, porque ya sabemos que si nos toca un escenario determinístico, pues ahí tenemos muchos elementos a favor, mucha información y datos que podemos tomar y eso nos va a servir pues para garantizar en una mayor medida que el éxito, que el proyecto tenga éxito. Vamos a analizar un poquito de manera más profunda lo que ya vimos en la sesión anterior en cuanto a estudios de prefactibilidad y factibilidad, porque suena sencillo mencionarlo, sin embargo, hay que cubrir una serie de lineamientos, hay que hacer una serie de investigaciones para que realmente, a partir de la información que se obtenga, pues realmente se puedan tomar buenas decisiones. Hay que recordar que estos estudios nos van a servir para decidir al final si el proyecto debe o no debe llevarse a cabo. Hay algunos que definitivamente se van a rechazar a partir de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, como hay otros a los cuales nos van a dar luz verde y adelante,
porque el proyecto va bien. Al estudio previo de factibilidad se le conoce también como prefactibilidad o anteproyecto. De ahí que cuando nos pidan una información sobre, oye, mándame tu anteproyecto de la idea que tienes en mente, pues ya sabemos que se refiere al estudio de prefactibilidad. En este caso, profundizamos un poco en las fuentes primarias y secundarias de información en cuanto al proyecto. Hay que recordar que todo parte de la idea y después de un perfil. Entonces, en el perfil hacemos un sondeo más general. En la prefactibilidad o anteproyecto, ahí ya profundizamos más en ese sondeo general que hicimos. Ya nos abocamos más a hacer unas investigaciones de campo, a hacer encuestas, observaciones, o sea, toda una serie de información que podemos obtener de primera mano y que serían las fuentes primarias. Y por el otro lado podemos recurrir también a fuentes secundarias, en donde ya nos vamos a libros de texto y cierta bibliografía y otro tipo de información que puede apoyar la investigación que estamos haciendo en relación a el proyecto que deseamos implementar. De acuerdo a lo convincente, como dice en su diapositiva, y a lo completo de los datos obtenidos en la etapa del perfil, podemos o no prescindir del estudio de prefactibilidad y pasarnos directamente al estudio de factibilidad. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos porque saltarnos este paso puede ser arma de dos filos. Si nos vamos directamente del perfil al estudio de factibilidad, pues ya estamos dando por hecho muchas cosas y muchas investigaciones y datos obtenidos como certeros, y a lo mejor todavía nos faltaría profundizar en algunas cosas. Entonces, aunque nos lo podemos saltar e irnos del perfil del proyecto hacia el estudio de factibilidad de manera directa, la recomendación que yo haría es no saltarnos este paso y sí generar nuestra idea del proyecto, hacer, como veíamos en la sesión pasada, hacer nuestro perfil del proyecto, el estudio de prefactibilidad, y entonces sí ya profundizamos posteriormente en el estudio de factibilidad. En la medida en que sigamos estos pasos de manera correcta, en que profundicemos en todos estos puntos que hay que investigar y que vamos a ver a lo largo, de hecho, de toda la asignatura, en esa medida vamos a poder garantizar que el proyecto sea un éxito y que podamos llevarlo a cabo. De otra manera nos va a llevar al fracaso y pues todo el tiempo que se invirtió y los recursos que se invirtieron pues no van a tener ningún rendimiento a favor. ¿Qué etapas implica un estudio de prefactibilidad? Bueno, ya habíamos mencionado que implica los 4 estudios: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y económico y la evaluación financiera. Pero detallando un poquito más los puntos, la primera parte que tenemos que desarrollar ahí serían los antecedentes del proyecto. Y esto viene desde de dónde surge la idea, a quién se le ocurrió, a quién la vamos a enfocar, cuál es la razón o la justificación que la sustenta, es decir, todos los elementos necesarios para que quien revise el proyecto tenga un antecedente de la idea, de dónde surgió, qué necesidades pretende cubrir, cuáles son los objetivos, etcétera. Entonces, antes de realizar los estudios, tenemos que adentrarnos en ese punto para que quien revise nuestro proyecto, pues ahora sí que valga la redundancia, tenga ese antecedente de cuáles fueron los orígenes de nuestro proyecto y en qué lo estamos sustentando. Después viene la parte del aspecto de mercado y comercialización, que tiene que ver directamente con el estudio de mercado y del que vamos a profundizar más adelante, y bueno, que es sumamente importante, puesto que de ahí se va a determinar la oferta y la demanda del producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer a través del proyecto de inversión, y por lo tanto, pues es el primer estudio que hay que realizar y es básico, porque nos va a servir como sustento para los otros estudios que vamos a realizar de manera posterior. Tenemos también los aspectos técnicos. Estos aspectos técnicos abarcan muchísimas cosas, principalmente enfocados a la producción del bien o servicio que queremos ofrecer, desde la localización de la planta o del local o del lugar en el que vamos a llevar a cabo el proyecto, todo el mobiliario y el equipo necesario, las herramientas, o sea, realmente el verificar que contemos con esos recursos materiales que necesitamos para poder llevar a cabo el proyecto. Pero si se fijan, ya viene en una segunda fase o etapa. Primero hicimos ese estudio de mercado para saber a quiénes nos estamos enfocando, cuál es nuestro mercado, qué características tienen y demás, y bueno, ya que vemos que esa parte se cumple, entonces sí pasamos a la siguiente, que en este caso es ver esta cuestión de
pues que tengamos todos esos recursos materiales necesarios, esa infraestructura necesaria para poder producir el bien o servicio que nosotros queremos ofrecer. Y luego viene la parte financiera, en donde ahí estudiamos principalmente los ingresos y egresos, cuál va a ser nuestro flujo de efectivo del proyecto, realmente qué tanto es lo que vamos a tener que desembolsar y cuánto es lo que esperamos obtener y en qué tiempo, ¿no? La evaluación financiera del proyecto, que como dice ahí en su diapositiva, es un punto imprescindible, puesto que todo proyecto que no genera utilidades prácticamente se va al fracaso y no conviene implementarlo. Entonces siempre va a ser un punto como muy delicado la cuestión financiera y a la que hay que prestarle mucha atención. No quiero decir con esto que a los otros estudios no les presten atención, sí hay que prestárselas. Sin embargo, la parte financiera es un punto básico para toda empresa, que hay que recordar que aunque pueden tener varios objetivos y metas organizacionales, el principal siempre va a ser la maximización de las utilidades. Entonces, tenemos que reunir toda la información necesaria para obtener los beneficios financieros y sociales del proyecto, porque con ello estaríamos incluyendo esta cuestión de las aportaciones y contribuciones que se están haciendo a la sociedad y cómo la sociedad a su vez percibe nuestro proyecto de inversión. Entonces ahí estaríamos atacando ese punto. Y otro aspecto que no podemos dejar de lado es la parte administrativa, es decir, contamos con los recursos humanos necesarios, contamos con el organigrama necesario, la estructura jerárquica necesaria que soporte el proyecto que vamos a llevar a cabo, porque hay proyectos en donde a lo mejor requerimos de poco personal o de una estructura organizacional muy pequeña, pero también tenemos proyectos muy grandes que implican más personal y por lo tanto una estructura organizacional diferente. Esta asignación de responsabilidades, esta división del trabajo, este trabajo en equipo, es indispensable y es parte de lo que se debe de evaluar dentro del aspecto administrativo. Entonces, si bien es muy importante lo financiero y es muy importante el estudio de mercado y la parte técnica, también debemos de considerar con qué recursos humanos vamos a contar y cómo los vamos a organizar y a coordinar para poder lograr y alcanzar las metas que tenemos con el proyecto de inversión establecido. Entonces, esos 6 puntos serían los 6 puntos que debemos de cubrir en el estudio de prefactibilidad y los cuales se van a profundizar posteriormente cuando llevemos a cabo el estudio de factibilidad. Al estudio de factibilidad también se le conoce como proyecto definitivo o proyecto. Esto es, cuando ya pasó por la idea, ya pasó por el perfil, por el estudio de prefactibilidad y llegamos al estudio de factibilidad, pues hasta ahí ya llevamos un camino bastante bueno recorrido. Quiere decir que el proyecto va en general y hasta el momento por buen camino para que sea aceptado. Sin embargo, tenemos que hacer todo un análisis de las variables, otra vez, pero de manera más profunda, esta parte de mercado, técnica, organizacional, financiera y demás, para poder determinar al final si aceptamos o rechazamos el proyecto. Entonces, es muy importante este estudio, como ahí viene en su diapositiva, se refiere a la disponibilidad de recursos para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, es decir, el proyecto es realizable, tenemos los elementos para poderlo llevar a cabo, o si no los tenemos, estamos en posibilidades de adquirirlos, porque es como la cuestión del financiamiento, ¿no? A lo mejor en el momento no tenemos el dinero para llevar a cabo ese proyecto, pero sí tenemos diferentes mecanismos financieros o posibilidades financieras para adquirir el dinero, hacemos un análisis, vemos la tasa de interés que nos van a cobrar, si es que vamos a recurrir al banco o alguna otra alternativa, y si vemos que tenemos esa posibilidad, adelante. No necesariamente de inicio vamos a contar con todos los elementos, pero el chiste es que tengamos la posibilidad de adquirirlos. Si sí tenemos esa posibilidad, entonces nuestro estudio de factibilidad irá por buen camino. Si no tenemos eso, y profundizando en estos puntos que ya comentamos y que ya analizamos de manera un poco más superficial en el estudio de prefactibilidad, pues entonces ya podremos definir qué es lo que conviene para el proyecto. ¿Cuáles serían las etapas en un estudio de factibilidad? En un estudio de factibilidad tenemos básicamente 4 etapas. La primera etapa es donde entra el perfil y la viabilidad inicial, como tienen ahí en su diapositiva. Es cuando se aprueba la idea, ya la tenemos plenamente identificada, la aprobamos, se saca el perfil y se determina esa viabilidad inicial. Se hace un sondeo general para poder determinar si el proyecto de inversión conviene.
En una segunda etapa, lo que se hace es que entra esta cuestión de la prefactibilidad y se efectúa un análisis más avanzado hasta profundizar y encontrar el camino más viable. Y al menos uno. Hay que recordar que tenemos una idea, pero esa idea la podemos cubrir, lograr o desarrollar mediante diferentes alternativas. Entonces, en el estudio de prefactibilidad, al menos tenemos que tener un camino viable. Si tenemos más, que bueno, pero por lo menos tendríamos que tener uno, porque si no, no podríamos pasar a la siguiente fase dentro del estudio de factibilidad. La tercera fase ya se refiere propiamente a la factibilidad y tiene que ver con aportar más dinero y tiempo para mejorar los elementos de juicio. ¿Esto qué quiere decir? Ya hice mi estudio de prefactibilidad, pero igual si quiero profundizar más en los aspectos que implica el estudio de prefactibilidad, lo que tengo que hacer es invertirle más dinero, invertir más tiempo, profundizar en aquellas variables que me interesan y que van a ser claves dentro del desarrollo del proyecto y que finalmente me van a ayudar a tomar la decisión. Entonces, todo este proceso evidentemente implica tiempo, implica recursos, implica varias cosas, pero al final esto es lo que nos va a ayudar a tomar una decisión efectiva. Si lo hacemos a la carrera y hacemos un estudio ahí nada más por encima, los resultados que vamos a obtener pues no son los que nosotros esperamos y vamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, cuando un inversionista o el dueño de una empresa dice yo quiero aportar determinado dinero o consigo el dinero para generar un proyecto, pues él va a estar esperando obtener un rendimiento al respecto. Entonces, en la medida que tengamos todos estos elementos, pues nos va a ayudar a ser más efectivos. Y el cuarto punto, ya una vez que hicimos todo esto, el perfil y la viabilidad inicial, la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto, el estudio de factibilidad termina como tal en el cuarto punto que tienen en su diapositiva, que es ya en el proyecto definitivo. Es decir, ¿se van a rechazar o se van a aceptar las pruebas? Todo depende de, al llegar a ese nivel, si los elementos con los que contamos son suficientes para decir si conviene y si reditúa el proyecto, si es viable, si es realizable o definitivamente no. Y en el caso de que no, pues habrá que regresarnos a ver otras alternativas diferentes o incluso a lo mejor desertar esa idea del proyecto y tratar de buscar otra. Todo dependerá de los resultados que obtengamos al final. Ahora, existen diferentes tipos de factibilidad. Aquí es importante porque no es determinar si el proyecto es realizable en general, sino que tenemos que considerar una serie de elementos que nos van a ir llevando de la mano y nos van a ir determinando si conviene o no realizar ese proyecto. Por un lado tenemos la factibilidad económica. La factibilidad económica, como lo tienen en su diapositiva, se refiere a contar con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto. Decía hace rato, a lo mejor no los tengo en este momento, pero puedo conseguirlos. Bueno, ahí sí hay factibilidad. Pero si no tengo los recursos y no puedo conseguirlos, entonces la factibilidad es cero. Tendríamos que ir tomando nota de toda esa información. En el caso de conseguir los recursos, bueno, ver cuánto me va a costar conseguir esos recursos, dependiendo de la opción financiera por la que yo opte. Luego tenemos la factibilidad comercial, que ahí se refiere a si tenemos clientes dispuestos o a un mercado potencial en donde poder colocar los productos o servicios generados. Hay ocasiones en que a las empresas se les ocurre una muy buena idea del producto, pero no se hizo un estudio a nivel comercial. De ahí que veamos de repente en los supermercados o en algunas tiendas que un producto está de manera temporal y luego lo vuelves a buscar y ya no está. ¿Por qué? Porque no se obtuvo el resultado esperado, pero no se obtuvo el resultado esperado porque no se hizo un análisis de mercado y comercial previo que realmente determinara si sí tenemos un mercado al que podamos dirigir ese producto, si esa gente, ese mercado, esas personas realmente lo van a adquirir o definitivamente no. Para mí como inversionista pues era una muy buena idea, pero yo tendría que encaminarme a ver qué quieren los demás. Esto es como cuando regalamos algo. No es regalar lo que a ti te gusta, sino regalar lo que le gusta a la otra persona. Entonces aquí, en el caso de generar un producto o servicio nuevo, sería lo mismo. No es que me guste a mí, sino que realmente haya quien lo compre o quien lo vaya a utilizar y que realmente el mercado exista. Ese sería el meollo del asunto. Luego tenemos la factibilidad humana, que es que contemos con el personal adecuado para poder llevar a cabo ese proyecto. Y ese personal adecuado implica también que tenga las capacidades, las habilidades, los conocimientos y la experiencia necesaria para poder llevarlo a cabo.
Si no cuento con ese personal, pues ver qué posibilidades tengo de conseguirlo, y si no está lo suficientemente capacitado, bueno, sí hay la oportunidad de capacitarlo para que entonces se conforme un equipo de alto rendimiento, que es lo último que se está utilizando ahora. Ya no es un equipo de trabajo, sino es un equipo de alto rendimiento en donde cada uno dé sus máximas capacidades en el proyecto para la obtención de un resultado. Entonces, tendríamos que trabajar mucho en el personal, porque de un buen equipo de trabajo y sobre todo de un buen equipo de alto rendimiento se van a alcanzar los resultados que se esperan en el proyecto. Y definitivamente hay que contar con un líder también que apoye a que se genere toda una sinergia entre el grupo de trabajo y que se logren los resultados que se esperan. Tenemos también la factibilidad técnica o tecnológica, que es si contamos con todo el equipo y las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Si no las tenemos, pues igualmente sí podemos conseguirlas. Esto es muy importante porque la cuestión de las herramientas y de los equipos no debe de dársele menor atención que a la parte financiera o a la parte humana o a otros aspectos. Todos tienen la misma importancia, puesto que si uno de estos elementos no se cumple, pues la factibilidad no va a ser la que se espera. Y entonces ahí sí habría que pensarle si nos conviene llevar a cabo o no ese proyecto. Tenemos también lo que sería la factibilidad biológica o ecológica, y esto es básicamente cumplir con toda la cuestión ambiental. ¿Qué impacto va a tener en el ambiente? Evidentemente se espera que no haya un impacto negativo, puesto que eso nos puede frenar el proyecto, y que más bien apoye o contribuya y seamos socialmente responsables con la cuestión ambiental y sustentable, que bueno, pues ahorita en el mundo en el que vivimos se hace totalmente indispensable y debemos de considerarlo tanto para cualquier producto o servicio que manejemos. La organizacional se refiere a contar con la estructura jerárquica adecuada para llevar a cabo el proyecto. Esto forma parte del estudio organizacional que decíamos hace rato, y bueno, sí contar con ese organigrama necesario en donde estén bien definidas las responsabilidades, funciones y demás, que permitan que el proyecto se pueda llevar a cabo de manera exitosa sin que haya conflictos, malas negociaciones y demás para la obtención de resultados. Tenemos la parte legal, que es el incumplimiento de las leyes de todo tipo, ambientales, laborales y demás. Entonces será muy importante no infringir las leyes y pues sí considerar toda ley que nos afecte o que de alguna manera esté relacionada con el proyecto que nosotros vamos a llevar a cabo. La parte política, esto es que las partes interesadas respeten sus acuerdos. La cuestión de tiempo, que si yo tengo una estimación del proyecto de, no sé, 15 días, 3 meses, 6 meses, realmente se cumpla, porque cualquier proyecto que se desfasa en tiempo y forma, eso nos va a repercutir en la cuestión de los resultados económicos y financieros. Y hay proyectos que a lo mejor inicialmente se planean, se estudian y se visualiza que económicamente son viables, pero si el proyecto se retrasa, pues ya le genera costos para la empresa o para el inversionista, y al no obtener los resultados esperados, pues resulta ser un fracaso. La empresa sale hasta poniendo dinero en lugar de recibir, que esa es la idea. Y por último, la cuestión de la factibilidad social, que es los beneficios que va a traer a la comunidad del proyecto. No hay que olvidarnos de esta parte comunitaria, de apoyo a la sociedad, puesto que con la responsabilidad social y ética que se busca que tengan las empresas, pues se pretende que todos los proyectos estén encaminados a que cumplan un cierto objetivo a nivel de sociedad, a que realmente a la gente le ayude, no que le incomode o no que le genere más problemas, sino más bien que haya efectos positivos dentro de la gente y en el país, por supuesto. ¿En dónde se aplican los estudios de factibilidad? Bueno, tenemos un sinnúmero de situaciones y proyectos en los que pueden aplicarse los estudios de factibilidad. Sin embargo, yo ahí en la diapositiva les pongo 5, que son algunos como de los más recurrentes, aunque no los únicos, si aclaramos, que serían los proyectos industriales ya existentes, por un lado. Tenemos ampliaciones de empresas ya existentes, hay empresas que ya están funcionando muy bien, pero que desean de alguna manera ampliar su campo de acción e incrementar su participación de mercado. Entonces ahí es donde entrarían estudios de factibilidad para ver qué tan viable es la opción. Las modificaciones de empresas ya existentes también, que va de la mano con el punto anterior. Proyectos de servicios,
Hay que recordar que la mayor parte de las empresas que se manejan en nuestro país son de servicio, realmente las de manufactura son mucho menos, entonces hay una tendencia natural a que gran parte de los proyectos que se están llevando a cabo de inversión en la actualidad pues estén enfocados a la parte del servicio, porque las empresas así son, en su mayoría son comercio, servicio y demás. Y por el otro lado, proyectos enfocados a la parte de infraestructura. Entonces, el campo de acción de los estudios de factibilidad es muy amplio. Aquí la idea pues es aplicarlo nada más de una manera correcta para que nos dé la información que nosotros deseamos obtener. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sencillo de análisis, esto con la idea de irnos familiarizando en, bueno, ¿cómo tendría yo que mentalizarme y qué tipo de información me tendría que pasar por la mente o preguntas que yo debería de hacerme para, si me interesa poner o generar un proyecto de inversión, formular un proyecto de inversión, bueno, ¿qué tipo de cosas tendría yo que pensar? No las vamos a ver ahorita de manera muy profunda porque a lo largo de toda la asignatura ya vamos a ir profundizando en estos estudios, en estos análisis y en toda la información que debemos de manejar. Pero esto como un primer ejemplo y un primer acercamiento a lo que serían la formulación y evaluación de proyectos de inversión, les pongo ahí en la diapositiva, por ejemplo, un proyecto de poner un gimnasio en la colonia en donde ustedes viven. Suena o podría sonar un proyecto atractivo, sin embargo, habría que considerar y analizar toda una serie de elementos para poder determinar si conviene poner o no un gimnasio. Y entonces ahí les estoy poniendo para que visualicemos de entrada, bueno, tenemos que hacer un estudio de mercado, tenemos que hacer un estudio técnico, tenemos que hacer un estudio financiero y económico y aparte tenemos que hacer una evaluación financiera. La pregunta inicial y con lo que hemos visto hasta ahorita en estas 3 sesiones sería, bueno, ¿y qué va a incluir cada uno de estos estudios? Hay muchísimos puntos que tenemos que considerar, pero hoy vamos a hablar de los básicos. Por ejemplo, en el caso del estudio de mercado, ¿qué es lo primero que yo tendría que pensar o lo que se me tendría que venir a la mente si quiero poner o me interesaría poner un gimnasio en mi colonia? Bueno, ¿a quiénes lo voy a dirigir? ¿Cuál es el mercado que existe en la colonia? Porque ahí tendría que ver desde las edades, los gustos y preferencias, su cultura, etcétera. Tendría que ver cuál es el precio que voy a cobrar, cuánto están dispuestos a pagar o estarían dispuestos a pagar estas personas en un momento dado por ir al gimnasio. A lo mejor a mí se me ocurre poner una membresía de determinada cantidad y ellos no están dispuestos a pagarla porque se les hace muy caro, por ejemplo. Entonces yo tendría que hacer un estudio a profundidad para ver cuáles son los precios que yo tendría que asignarle a las diferentes opciones y servicios que ofrezca mi gimnasio. ¿Voy a cobrar por clase o voy a cobrar por membresía? Ese es otro punto importante. ¿Dónde voy a localizar el gimnasio? Ya tengo definido que en mi colonia, pero exactamente dónde. ¿Voy a rentar un local? ¿Voy a rentar una casa? ¿Voy a hacer algunas adaptaciones? A lo mejor ya había un local antes para gimnasio que no funcionó y lo quitaron, pero las instalaciones ahí están. ¿En dónde? ¿Lo voy a poner en una esquina? ¿En plena avenida? ¿Dónde lo voy a poner? Eso también lo tengo que analizar. ¿Qué tipo de promociones o descuentos voy a manejar? Inicialmente, cuando se pone un negocio, pues las empresas para darse a conocer y como una manera a nivel de publicidad y de mercadotecnia para jalar gente, pues es ofrecer algún tipo de promoción. Sonaría fácil decir pon 2 por 1, 50% de descuento, etcétera, pero también tendríamos que ver al momento de definir eso, qué repercusiones económicas y financieras posteriores me va a traer. ¿Hasta qué tanto puedo soportar yo manejar esas promociones, sacrificando un poco o un mucho mi rendimiento por tal de irme acreditando, obtener clientela y entonces sí, pues ya ir manejando unos costos diferentes posteriormente? Estos serían como unos costos de penetración que se le llama o costos para que la gente me conozca, para yo acreditarme y obviamente pues para que me recomienden con otras personas. ¿Cuáles son los servicios que voy a ofrecer? Voy a dar clases especiales de pilates, de qué sé yo, alto impacto, bajo impacto. Bueno, todo eso tendré que establecerlo también. ¿Hasta dónde va a ir mi abanico de oferta de servicios? ¿Qué es lo que yo pretendo ofrecer? ¿Cuál va a ser mi fuerte? ¿Qué tipo de instructores voy a tener? Eso es algo con lo que yo tendría que contar, en lo que tendría que pensar y evidentemente preguntarle a la gente para ver qué tipo de ejercicios serían los que querría realizar dentro de un gimnasio. ¿Y cuáles serían los horarios más adecuados para impartir las clases? Porque desde luego ahorita en donde muchísima gente trabaja, pues a lo mejor prefieren horarios
muy mañaneros o muy matutinos o prefieren horarios nocturnos, entonces habría que definir también esta parte para que pues, las contrataciones que yo hiciera del personal fueran en los horarios adecuados. En la parte del estudio técnico tendría que considerar otros elementos, por ejemplo, ¿va a ser un local propio o rentado? ¿Qué aparatos y equipos necesito? Esta cuestión es muy importante porque en el caso de un gimnasio hay una inversión fuerte en los equipos y los aparatos que se van a utilizar para hacer ejercicio, son equipos caros, por lo tanto tengo que pensar y analizar muy bien cuáles son los que realmente requiero y los que la gente desea utilizar en este caso. ¿Cómo va a estar conformada la estructura organizacional del gimnasio? ¿Cuántas personas voy a tener ahí? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién es el que va a cobrar? ¿Cómo se va a manejar la parte financiera? Etcétera. ¿Quién va a mantener limpio el lugar? Etcétera. Porque son aspectos muy importantes que a la gente se le hacen muy sensibles. Si yo un gimnasio y está sucio, si yo un gimnasio con pocos aparatos para hacer ejercicio, si yo un gimnasio en donde no hay instructores, pues eso desde luego repercute en los resultados. Y si apenas voy a ingresar en este mercado, pues tengo que considerar todos esos elementos. Si existen algunas leyes que en este caso afecten al respecto, si hay alguna cuestión ambiental que deba que considerar. Aquí, por ejemplo, hay que ver mucho la parte de la iluminación, la ventilación y demás, porque luego tenemos gimnasios sumamente encerrados, que desde luego pues eso hace que el ambiente no sea como muy agradable y que la gente no esté como que no se sienta tan a gusto dentro del gimnasio. Entonces, hasta esos detallitos tenemos que considerarlos, si va a haber o no va a haber regaderas, etcétera. Es parte de esta infraestructura con la que debemos de contar. Y otro aspecto importante es qué capacidad de clientes tendrá el gimnasio. Esto es, ¿cuál va a ser mi capacidad instalada? ¿Cuál va a ser mi capacidad real? ¿Cuál va a ser mi capacidad ociosa? Aquí la idea es que la capacidad ociosa se reduzca al mínimo y realmente aprovechar y explotar toda la capacidad instalada con la que contamos para que realmente tengamos más gente dentro del gimnasio, organicemos mejor los horarios, recibamos más ingresos y desde luego el proyecto sea mucho más redituable. Eso por la parte del estudio técnico. Por la parte del estudio económico y financiero, algunas de las cuestiones que tendríamos que considerar sería, ¿cuento con la capacidad para financiar ese proyecto? Es decir, si quiero poner un gym, pero ¿cuánto me va a costar? No tengo los recursos, ¿de dónde los voy a conseguir? ¿A quién voy a recurrir? ¿Qué opciones de financiamiento tengo? ¿Cuánto me van a costar? Porque hay lugares en donde las tasas de interés son muy altas. Entonces tengo que hacer un análisis de ese costo de capital para realmente ver en dónde me conviene. ¿Cuál será el impacto social y económico del proyecto? ¿La gente quiere que haya un gimnasio en su colonia o no? Porque hay que recordar que hay ocasiones en donde las personas no están de acuerdo en poner determinados negocios e incluso pues van y hablan a la delegación, ponen su queja, etcétera, y eso puede ocasionarles nos puede ocasionar determinados problemas en los resultados del proyecto. Entonces tenemos que considerar mucho esos puntos. ¿Cuál es la relación costo-beneficio que nos va a generar el proyecto? Y por último, ¿qué flujos de efectivo generará el proyecto? Es decir, ¿cuánto es lo que yo estoy estimando que me va a ingresar? ¿Cuáles son los gastos que yo voy a tener que generar? Y en esta siguiente parte de la evaluación financiera, ¿en qué tiempo voy a recuperar la inversión? Porque es otro dato importante. Si yo estoy pensando que la inversión la voy a recuperar de manera rápida o en un tiempo corto, es muy bueno, pero si mi periodo de recuperación es muy largo, entonces tendría yo que analizar cómo voy a subsanar todos los costos y gastos que voy a tener durante ese proceso. Porque hay personas, inversionistas y empresarios que en ese tiempo pues se desesperan y truenan. Entonces tendríamos que considerar qué va a pasar en ese proceso en el que yo empiezo realmente a recibir ganancias. ¿Qué rendimientos espero obtener? Y un punto muy importante, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Que para este caso sería, ¿cuántos ingresos debo de tener y cuántas personas se deben de inscribir a mi gym para que realmente yo salga a tablas? Es decir, mis ingresos sean iguales a mis gastos y a partir de ese punto, ¿cuántas personas más necesito yo tener para poder obtener la utilidad que espero? Entonces es muy importante determinar el punto de equilibrio porque solo así se va a poder establecer si a partir de qué momento empiezo a recibir utilidades o en qué momento me estoy quedando en números rojos. Los estudios de factibilidad, cuando yo voy a emprender una decisión, tenemos 4 componentes básicos que influyen en toda decisión de inversión.
Por un lado, como lo pueden ver en su diapositiva, tenemos el decisor. ¿Quién es el decisor? Puede ser el inversionista, el financista, el analista, el dueño de la empresa, etcétera. Depende en este caso quién sea, pero ese es el principal y el primer componente, digamos, dentro de una decisión de inversión. El segundo serían las variables que son controlables por el decisor, que va de la mano con el tercero, que serían las variables incontrolables. Para poder determinar las variables controlables e incontrolables de un proyecto de inversión, tenemos que hacer un análisis del entorno. Y el análisis del entorno implica todo tipo de cuestiones o de variables, desde las demográficas, culturales, sociales, tecnológicas, etcétera. Tengo yo que visualizar qué variables o qué aspectos o qué elementos pueden afectar mi proyecto para a partir de allí ver cómo van a, pues sí, de qué manera van a impactar mi proyecto, si lo van a impactar de manera positiva, si tengo que tener cuidado, bueno, si hay una inflación, si hay una devaluación, si, no sé, determinadas cosas que puedan suceder, de qué manera me van a afectar a mí. Entonces, de repente sucede, ¿no? Ponen un negocio y luego al lado empiezan a construir y entonces cierran calles, etcétera. Bueno, ¿de qué manera me puede repercutir a mí el negocio? Hay cuestiones que sí podemos controlar, esta pues no la podremos controlar, pero sí en un momento dado tendríamos que por lo menos visualizarla o tener una idea de cómo podríamos subsanar la situación ante una cuestión de esta naturaleza. Y al final, el último componente básico pues sería los proyectos que se deben evaluar. Hay ocasiones en donde tenemos varios proyectos y de ahí ya vamos analizando la prefactibilidad y factibilidad de cada uno y determinamos cuál es el que más nos conviene. Y hay otras ocasiones en donde solamente tenemos uno, pero sin embargo sí tenemos que analizar pues las alternativas que se nos presentan en los diferentes estudios que vamos a realizar, es decir, desde los recursos financieros, qué opciones tenemos para localizar, en este caso, el gimnasio, qué diferentes precios podemos obtener, qué diferentes promociones podemos manejar, es decir, hacer todo un análisis para entonces poder tomar la mejor decisión de inversión correspondiente. Un punto que no podemos dejar de lado dentro de todo este proceso es la definición del proyecto de inversión. Y un proyecto de inversión, para poder estar perfectamente definido, tenemos que considerar 3 elementos o hacernos 3 preguntas básicas o elementales. La primera sería, ¿qué busca el proyecto? O sea, ¿qué objetivos o metas pretendo yo alcanzar con ese proyecto de inversión? Nos lo tenemos que preguntar para poder hacer una definición concreta de nuestro proyecto. Otro punto, ¿por qué persigue esos objetivos o por qué persigo esos objetivos? Esto es, ¿cuál es la justificación de mi proyecto? Ya sé qué objetivos pretendo alcanzar, pero ¿cuál es la justificación? Eso forma parte y tengo yo que analizarlo, reflexionarlo y visualizarlo dentro de la definición del problema. Y el tercero es cuál es el problema o necesidad a resolver. Esta parte no la podemos olvidar porque recordemos que toda idea parte de una necesidad insatisfecha o de un problema que debemos de resolver. Es así como, haciéndome estas 3 preguntas, ¿qué busca el proyecto? ¿Por qué persigo esos objetivos? ¿Y cuáles problemas, cuál es él o los problemas o necesidades que deseo satisfacer? Con esa reflexión de esos 3 elementos podemos definir de una manera más certera el proyecto. Y hay que recordar que de esa definición del proyecto se va a venir todo lo demás. Es decir, que yo necesito tener perfectamente claro en qué va a consistir mi proyecto. Que la persona que lo revise no le quede lugar a dudas del proyecto hacia dónde va y en qué consiste. De una manera sencilla, ¿qué metodología se puede seguir para la elaboración del proyecto ya propiamente? Tenemos por un lado el tipo de estudio. En el tipo de estudio intervienen 3 elementos: la profundidad, como tiene en su diapositiva, el propósito y los medios utilizados. La profundidad va a ser un estudio exploratorio, va a ser un estudio descriptivo, va a ser un estudio explicativo. Tengo que definir muy bien los estudios que voy a realizar, qué tan profundos van a ser. Y hay que recordar que el nivel de profundidad va variando dependiendo del tipo de estudio. Propósitos. Voy a hacer una investigación cualitativa, voy a hacer una investigación cuantitativa, mixta, explicativa, etc. La cualitativa, recuerden que son datos que no se pueden cuantificar o medir a nivel numérico. En el caso del cuantitativo sí. Entonces,
Dentro del mismo estudio de mercado incluso, hay datos que sí podemos tener de manera certera numéricamente y hay otros que no, que van a quedar más a nivel cualitativo. Entonces ahí tendremos que definir, bueno, qué variables y qué aspectos van a quedar cualitativos, cuáles van a quedar cuantitativos. Eso sí, entre más datos cuantitativos tengamos es mejor, porque la toma de decisiones se va a hacer de una manera más sencilla. Y los medios utilizados, si van a ser medios manuales, mecánicos, electrónicos, etc. Ahorita pues el internet se utiliza muchísimo, pero dependiendo de lo que vayamos a investigar, ahí habría que ver qué tipo de medio vamos a utilizar. Por el otro lado tenemos el método de investigación, que ahí entra el procedimiento para la obtención de conocimientos. ¿De dónde voy a obtener yo la información? Va a ser a través de la observación, va a ser de manera experimental, de plano me voy a ir a lo empírico. Es una cuestión inductiva, deductiva, voy a partir de lo general a lo particular o voy a partir de lo particular a lo general, eso también tendré que definirlo dentro del proyecto. ¿Qué fuentes y técnicas voy a utilizar para la recolección de la información? Ya habíamos comentado al inicio de la sesión, pueden ser fuentes primarias, pueden ser fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que sean de primera mano. Yo estoy observando la situación y tomo notas, hago una encuesta, hago un cuestionario. Todo ese tipo de situaciones, esa obtención de información se considera fuente primaria. Una fuente secundaria es una fuente que ya fue procesada, es decir, sería como una fuente primaria ya procesada. Ahí entran libros de texto, documentales, videos y toda una serie de información que si bien sí nos ayuda, pero hay que recordar que ya es fuente secundaria, ya se emitió el juicio de alguien sobre la información que otra persona obtuvo. ¿Cómo se va a tratar la información? Bueno, ya que obtengamos esta información de los diferentes estudios del proyecto, ¿cómo se va a codificar? ¿Cómo se va a tabular? ¿Cómo se va a clasificar? ¿Cómo se va a ordenar? ¿Se van a presentar cuadros, gráficas, esquemas? ¿Cómo voy a presentar y a clasificar y ordenar esta información para que quien me va a autorizar el proyecto le quede de una manera más clara y entendible cuáles fueron los resultados obtenidos de los estudios? Esta parte es muy importante y no se trata de llenar el estudio de muchísimas gráficas, pero sí las necesarias para que quede claro y visiblemente se pueda tomar una decisión más fácil de la información que ya se obtuvo. ¿Qué personas van a participar en la investigación? Van a ser investigadores especializados, van a ser asesores, van a ser informantes, va a ser personal externo que yo contrate para recabar esa información, personal de mi misma empresa al que le voy a asignar ese proyecto. ¿Quiénes van a participar? Esa es una cuestión muy importante. Recursos disponibles para la investigación. Bueno, ¿con qué materiales voy a contar? Si van a ser institucionales, si van a ser financieros, etcétera. Esa parte también la tengo que definir dentro de mi metodología. Presentación del presupuesto. Aquí incluye servicios personales, gastos generales, etcétera. ¿Cómo voy a conformar y de qué manera van a visualizar el presupuesto? Y por último, el cronograma de trabajo. Esto es muy importante porque todo proyecto debe de contar con un cronograma de actividades, es decir, cuáles son todas las actividades que yo debo desempeñar en el proyecto, en qué tiempo se van a realizar, quién va a ser el responsable. Adicionalmente podemos complementar este cronograma y es muy recomendable para los proyectos, pues la definición de la ruta crítica, el diagrama de red, es decir, que yo pueda establecer cuáles son las actividades dependientes, independientes, paralelas, etcétera, y yo pueda definir mi ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? El tiempo mínimo en el que yo puedo terminar un proyecto. Y ese dato es sumamente importante porque nos va a servir para poder, al hacer esa estimación del tiempo que va a durar el proyecto, pues también relacionar esa información con los costos. Ya lo habíamos dicho antes, entre más dure un proyecto, más se extiende el proyecto se vuelve más costoso. Entonces, también si vamos a vender el proyecto, bueno, ya tener una idea muy acertada de cuánto va a durar. Para eso nos sirve calcular la ruta crítica. Adicionalmente de que las actividades que están involucradas en la ruta crítica, hay que recordar que tienen holgura cero. Esto significa que no pueden tener ningún retraso, porque si se retrasan, automáticamente se retrasa el proyecto. Entonces, es muy importante tener una metodología y como hemos dicho a lo largo de la sesión, es muy importante realizar de manera muy acertada, muy minuciosa y muy detallada, tanto el estudio de prefactibilidad como el estudio de factibilidad. Y bueno, pues en esta ocasión nuestra sesión ha concluido. Les recomiendo que se vayan a la actividad para que puedan elaborarla y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias.